Tengo una pregunta para ustedes, bueno, por lo menos dos preguntas para iniciar. Y la primera es, ¿cuántos de ustedes que están aquí esta mañana, bueno, los que también nos acompañan en línea, fueron invitados a la iglesia por un familiar? Pueden levantar la mano. Bueno, los que están en línea pueden levantarla ya, no los puedo ver. Pero, ok, ¿pueden mantenerla levantada, porfa? ¿Quiénes fueron invitados por un familiar? Ok, wow, listo. Por un amigo. Ok, ¿quiénes llegaron a la iglesia simplemente solitos, buscando la iglesia? Sin que nadie los invitara, simplemente ustedes dijeron, bueno, ok, ¿alguien más llegó simplemente solito, sin ninguna invitación a la iglesia? No me refiero a esta iglesia, me refiero donde conocieron de Jesús o tal vez a la iglesia donde vinieron. Ok, ¿hay alguien más? Saben, la mayoría de nosotros fuimos invitados a la iglesia por primera vez por un familiar. Y eso no es un dato menor. Yo conozco el proceso de algunos de ustedes aquí. Sabemos que no podemos estar todos. Seguramente a los que están conectados en línea puedo conocerles y puedo decir que no llegaron como familia el mismo día a la iglesia todos. Ahora, tenemos familias que gracias a Dios todos están asistiendo a la iglesia ahora, pero no es que todos llegaron en el mismo instante, en el mismo tiempo a la iglesia, sino que fue un proceso gradual. Algunas familias comenzaron, o la que primero llegó fue la esposa, por ejemplo, y esa esposa empezó a orar por sus hijos, por su esposo, y finalmente Dios fue añadiendo a la iglesia cada uno de los miembros de esa familia. En otros casos fueron los esposos los que llegaron primero y luego invitaron a sus hijos o a su compañera, a su esposa. Y en algunos casos, y eso es particular para nosotros, por algún trabajo que hemos hecho en la comunidad, algunos papás han llegado por sus hijos. Y eso es bien especial. Pero creo que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estar tratando esta mañana. La mayoría de nosotros fuimos invitados por un miembro de nuestra familia terrenal. Y pues para los que fuimos invitados por un amigo, pues eso es genial. Un amigo que nos invita a la iglesia, que nos acerca a Dios, es un buen amigo, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso. Ahora, ¿por qué uno invita a personas a la iglesia? ¿Por qué es que mi mamá empezó a ir a la iglesia y después le tomó el afán de que sus hijos estuvieran en la iglesia, de que su esposo estuviera en la iglesia? O, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la iglesia, ¿por qué quisimos que nuestros amigos estuvieran en la iglesia? Pues hay por lo menos dos razones a lo que eso obedece. La primera es porque son personas que conocieron a Jesús y aman la iglesia, aprendieron a amar la iglesia. Y eso creo que para nosotros es básico. Pero uno no invita a una persona, a un amigo, menos a alguien a quien dice amar, a un lugar en donde uno sabe que no lo van a tratar bien, ¿cierto? O sea, eso es básico para nosotros. Pero esas dos cosas van muy de la mano. ¿Por qué? Porque yo pude haber llegado a una iglesia, pude haber aceptado a Cristo y puedo estar completamente enamorado de Cristo. Pero si no amo la iglesia, ¿ustedes creen que uno va a invitar a una persona a la iglesia? Es difícil. O sea, esas dos cosas tienen que ir juntas. Uno conoce a Jesús, ama la iglesia y asimismo el nivel de amor que tiene por la iglesia y por Jesús es proporcional a las personas que invita o a las personas a las cuales les comparte de su fe. Yo creo que esa es la primera razón. Simplemente invitamos personas porque conocemos a Jesús aquí, estamos enamorados de Jesús, pero también de la iglesia. ¿Ustedes conocen personas que aman a Jesús pero no aman la iglesia? Y la verdad vamos a notar que esas dos cosas bíblicamente eso no es aceptable, o sea, no existe, eso no puede existir. La segunda razón es porque son personas que asumieron el patrón bíblico de ser miembros de la iglesia. Es decir, son personas que entendieron cuál
fue la misión por la que fueron puestas en la iglesia. ¿Y saben ustedes cuáles son las personas que, por estadística, más personas invitan a la iglesia? Ese es un dato interesante. Y no puedo aseverar, seguro que es, como en todo, habrán excepciones, pero las estadísticas dicen que las personas que más están invitando personas a la iglesia no son los más antiguos, no son los que llevan años en la iglesia. Insisto, esto no es una regla general, pero hay estadísticas que dicen que las personas que más invitan personas a la iglesia son los que hasta ahora están llegando a la iglesia. Y saben, eso tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que lleva años en la iglesia y una persona que recién está llegando? Ustedes recuerdan, algunos de ustedes recuerdan, cuando leemos en el Apocalipsis, una de las cartas está dirigida a la iglesia en Éfeso. Y Dios resalta muchas características de esa iglesia. Ha hecho un trabajo impresionante. Creo que es Éfeso. Pero hay una pequeña oración en ese texto que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, en la Biblia se nos insta a que no dejemos ese primer amor. Y si nosotros somos honestos, con el paso de los años, ese amor va menguando. Y si eso no fuese así, entonces no estuviera la instrucción en la Escritura. Si está ahí, es porque ciertamente nosotros con el paso de los años en la iglesia vamos a empezar a luchar con esas cosas. Particularmente porque no hemos entendido el ser miembros bíblicos de la iglesia. Y más bien, hemos visto toda la vida la membresía de la iglesia como la membresía de un club, como si perteneciéramos a un club y no a la iglesia. Entonces, pues muchas personas con el paso de los años empiezan a sentirse relegados. O sea, esa es la queja de muchas personas en la iglesia. Es que los tintos ya no son con la misma frecuencia, por ejemplo. Es que ya llegamos y ya no nos saludamos igual. Claro, había una iglesia de 20 personas que luego creció y luego llegó a 100, tal vez a 200. Esas cosas empiezan a cambiar. Y el sentimiento en el corazón de estas personas, de estos miembros, empieza a cambiar. También a veces conocen tanto de la iglesia, estamos tan sumergidos en todo lo que concierne a la iglesia, o hemos hecho tanto en la iglesia que ya la pasión no es la misma. Entonces tiene sentido que los que más apasionados están y que están haciendo la tarea son personas que están en su primer amor. Eso tiene mucho sentido. Esa es la gran diferencia. Y es lo que hace que la estadística pues tenga un poco de sentido. No es que entonces los antiguos dejamos a un lado el hecho de invitar. Necesitamos cuidar eso, pero es una realidad. Con el paso del tiempo nos volvemos perezosos. Y a veces no ni siquiera es perezosos, a veces es que simplemente no estamos tan apasionados por la iglesia. En 1 Juan, capítulo 4, versículos 19 y 20, vemos la razón de lo que estamos mencionando. Dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. O sea, ese pensamiento, ese sentimiento de que yo voy a la iglesia, yo amo a mi Jesús, yo amo a Dios, pero de la iglesia no quiero saber nada, eso es antibíblico. O sea, no es bíblico. ¿Y por qué? Porque necesitamos estar enamorados. ¿Ustedes han estado enamorados alguna vez o están enamorados ahorita? ¿Sí? Los casados piensan 2 veces para levantar la mano. No hagan eso. Pero ¿qué hace uno cuando está enamorado? ¿Qué hace uno cuando está enamorado? Enamorado es bien particular, ¿cierto? Enfoca en la persona, la cuida, hace cualquier cosa con tal de que esa persona se sienta bien.
A veces uno incluso hasta niega los errores de esa persona. No es que no los vea, porque ciertamente los ve, pero como el amor lo puede todo, entonces uno simplemente termina ignorando esas cosas. Y de hecho, si nosotros si continuamos con la analogía, ¿cuál es el problema de muchas parejas con el paso del tiempo? Que esas cosas cambian, ¿sí? Esas cosas empiezan a cambiar. Y saben, eso es real para la iglesia. Espiritualmente, cuando nosotros nos referimos a esa familia que es la iglesia, ocurre exactamente lo mismo. Cuando pasa el tiempo, nosotros dejamos de lado un poco de esa pasión, ese primer amor, simplemente dejamos de hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Ustedes conocen personas que están cansadas de la iglesia? La verdad, yo conozco muchas y es triste, no debería pasar. Pero hay personas que simplemente están cansadas de la iglesia, de su familia espiritual. Y para introducir al primer punto esta mañana, es válido que nos hagamos la pregunta: ¿ustedes se han cansado, se han sentido alguna vez cansados de su familia de sangre? De su familia, de sus hermanos, de papá, mamá, primos. En diciembre, cuando vienen por 8 días y esos 8 días se convierten en un mes, tienen que poner la escobita detrás de la puerta, empiezan a hacer las cuentas en voz alta. Saben, yo sé que aun cuando nos referimos a nuestra familia terrenal, a veces sí, uno se puede molestar con alguno de los miembros. Está bien que uno no se relaciona de igual manera con todos los miembros de la familia. Está bien que a veces hay unos que nos parecen egoístas, a veces los egoístas somos nosotros. Pero como bien decimos, familia es familia. Y si eso es verdad, en nuestra familia terrenal, tiene mucho, mucho más sentido cuando nosotros aplicamos ese mismo principio a nuestra familia espiritual. Es decir, si nos unimos como familia para hacer tantas cosas, para el viaje, para ir al cine, para ir al parque, para celebrar los cumpleaños de fulano, ¿por qué no unir esas mismas fuerzas y como familia servir a la iglesia? Entonces, el primer punto esta mañana, y es el quinto compromiso de la serie Soy Parte, es este: seré una parte que guía a su familia para que sean buenos miembros de la iglesia. Este es el quinto compromiso, y es importante que si nosotros esperamos ser miembros bíblicos de la iglesia, pues nosotros lo tengamos en cuenta. Como individuo, un miembro de la iglesia, un miembro bíblico de la iglesia, propende porque su familia sirva junta en la iglesia. Va a tomarse esas cosas en serio, porque sirvan, porque crezcan y porque honren el nombre de Dios juntos a través de la iglesia. ¿Saben? Este ha sido un patrón bíblico desde siempre, desde el Antiguo Testamento. Especialmente cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le da una serie de instrucciones a su pueblo. ¿Por qué? Porque de nada les iba a servir la tierra que fluía leche y miel, de la cual fluía leche y miel, si ellos como familia, como nación, no iban a seguir los parámetros divinos. Y dentro de esa comunidad grandísima que se conoce como nación, había una comunidad mucho más pequeñita que se llamaba familia y que sigue siendo un mandato de Dios para nuestro tiempo. Y la instrucción es esta. Nosotros la leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando.
Y noten lo que está Dios señalando de una manera muy, muy clara. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahora, eso no quiere decir que la instrucción para en la tercera generación, ¿no? Eso tiene que ser vez tras vez. Nunca, nunca la humanidad ha estado exenta de pasar a la siguiente generación los estatutos, los preceptos, los mandamientos de Dios. O sea, los principios bíblicos. Y luego dice, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Vamos a mirar este mismo patrón en el Nuevo Testamento. No es que entonces si tú crías bien a tu hijo, si lo educas en los principios de Dios, vas a vivir 200 años. No, no es necesariamente de manera cuantitativa. Eso debe interpretarse de manera cualitativa. Tu vida en la tierra va a ser tan agradable que vas a sentir que ha sido cortica. Cuando algo está mal, los días son más largos, ¿cierto? Las horas son más largas. Especialmente un viernes, cuando salimos a las 5, 4 de la tarde, esa hora es larguísima. Pero Dios dice que cuando padres instruyen a sus hijos en sus principios, cuando como familia buscamos a Dios juntos, nuestra vida va a ser mejor. Un poco más adelante, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El término que leemos es instruir. ¿Y qué es instruir? Es formar, es educar, cultivar, es perfeccionar. No es obligar, no es someter, es guiar, es inspirar. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, entender estas cosas nos recuerda cómo encaja la familia terrenal, la familia de sangre, en la familia espiritual. Y por eso es importante que nosotros lo entendamos de manera clara. No se trata de imposición. Siento que muchos de esos que ahora están cansados es porque antes de ser instruidos, cuando fueron niños, fueron simplemente obligados, casi que forzados a ir a la iglesia. Y yo sé, no por experiencia, porque no soy padre, pero yo sé que esa es una tarea bien particular. Yo sé que es un trabajo muy, muy difícil. Así que los admiro a ustedes que son padres, tienen una responsabilidad grande. Nosotros, si Dios nos da el privilegio, también vamos a tener esa misma tarea. Pero el trabajo no es imponer, el trabajo no es empujar, el trabajo no es obligar. El trabajo es instruir, es inspirar, para que luego los hijos puedan crecer también en el temor de Dios y que cuando sean grandes, ellos van a hacer lo mismo con sus hijos. Sabemos que somos humanos y aún los padres en el buen ánimo, con el buen deseo de que sus hijos estén en sus caminos, cometen errores. Eso es apenas natural. Y son niños que crecen saturados con la Biblia, obligados a asistir, incluso obligados a servir. Incluso algunos padres, y esto es una realidad, compiten en las iglesias por cuáles son los hijos más brillantes. Y esos hijos terminan llevando esas cargas. Crecen, y tengo amigos de mi infancia, de mi adolescencia, incluso con los que crecimos en la iglesia, y no es una excusa y no los estoy justificando, pero ahora dicen la verdad. Hubiese querido conocer de Cristo en mi tiempo y establecer mis propios criterios. Ahora, creo que eso es un poco necio, ¿sí? Siempre es bueno conocer a Jesús desde muy joven. Pero fueron chicos que antes que ser instruidos, fueron obligados a ir a la iglesia. Espero que ustedes no se sienten obligados, chicos. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos este mismo patrón un poco más claro. Incluso, para definir la iglesia se usa la figura de la familia terrenal. Y quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 21 al 25. Efesios 5, 21 al 25. Dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios.
Eso no es de balde, es en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Aquí es cuando los maridos, los esposos sonríen. Pero luego el versículo 25 viene para nosotros. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow, eso es amor real. Someteos unos a otros. ¿Saben qué me parece interesante? Pablo empieza diciendo, sométanse unos a otros. Eso es a nivel general. Pero luego empieza a hacer unas pequeñas definiciones por niveles. Y no es casualidad que comenzara por las relaciones interpersonales. Más adelante en ese mismo capítulo, Pablo se va a dirigir a la relación entre empleados y amos. Pero no es casualidad que Pablo empieza hablando por las relaciones interfamiliares, porque eso tiene mucho sentido. Las cosas ocurren primero ¿en dónde? En casa. En casa es donde mejor nos conocen. En la iglesia, ¿por qué? Una hora, ahora en tiempo de pandemia, hora y cuarto, no es muy difícil fingir, aparentar. Pero en casa, no. En casa nos ven, nos conocen mucho, mucho mejor. Y la forma en cómo pasan las cosas en casa afecta directamente el desarrollo en la familia espiritual, es decir, en la iglesia. En 1 Corintios 7:5, Pablo sigue hablando y dando instrucciones a la pareja. ¿Cómo debe ser la vida espiritual de la familia en casa? Y Pablo aquí está tocando un hilo que incluso es muy íntimo, es muy, muy puntual. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. ¡Wow! A veces pienso que esas cosas son como muy extremas. Pero es Pablo el que lo está diciendo, es Dios a través del apóstol Pablo. Y eso nos habla de la importancia de la familia dentro de la iglesia. El que como pareja, el que como padres e hijos estén espiritualmente obrando, que estén unidos y que tengan esa unidad en familia. ¿Por qué? Porque eso también va a afectar a la familia espiritual. Y luego dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La familia es vital en el desarrollo, en nuestro desarrollo espiritual. Eso es claro para la mayoría de nosotros. Un poco más adelante, ahí en el mismo capítulo 7 de Corintios 1, versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Y no es que Pablo está inventando, no es que antes está escribiendo palabras que son inspiración divina y ahora dicen, ahora yo voy a escribir. Pablo hace esa aclaración porque Pablo está tomando algunas pautas del Evangelio, de Mateo especialmente. Y está tomando literalmente algunas instrucciones, recordando lo que Jesús dijo, y por eso hace esa aclaración aquí. Entonces dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pablo está respondiendo muchas preguntas que tenían los corintios, especialmente acerca del matrimonio. Muchos de ellos habían llegado a la iglesia en unión libre, algunos estaban en proceso de arreglar las cosas legalmente, otros estaban casados. Y entonces tenían muchas preguntas para el apóstol Pablo y él les responde muchas de esas preguntas en lo que estamos leyendo. El versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Saben ustedes cuántas mujeres y cuántos hombres han cometido ese error? Porque vivían juntos, llevaban una vida juntos y uno de los dos se convirtió al cristianismo, llegó a los pies de Jesús y la decisión fue, estoy en pecado, o te conviertes o nos separamos.
Y yo conozco, e incluso lo hice en algún tiempo, de aplaudir esas cosas, porque esas cosas se entienden como, wow, ¿en serio? ¿Te estás tomando las cosas de Dios en serio? Y sí, eso es de aplaudir. Pero Pablo tiene mucho que enseñarnos al respecto. Dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, santos en posición, ¿sí? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú? Y esa es la clave. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios, ¿qué? Llamó a cada uno. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta por algo que quiero mencionar en poco. Dice, cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, las familias unidas constituyen un baluarte para la iglesia. Nosotros nos encanta y damos muchas gracias a Dios cuando vemos familias unidas llegar a la iglesia. Y hay familias de 2, hay familias, ¿cierto, Lina? Hay familias de 4, hay familias de 3. No importa cuántos miembros conforman nuestro núcleo familiar. El punto a tratar aquí es la importancia de la familia dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es importante estar unidos como familia en la iglesia e ir juntos en la misma dirección. Y como miembros, Dios nos ha mandado a trabajar para que esas cosas ocurran. Pablo dice que es tan importante ir en la misma dirección juntos, en la misma dirección espiritual, que aun cuando el esposo o la esposa no sea creyente, el creyente tiene la responsabilidad de testificarle. Y de una u otra forma se convierte en su campo misionero. Se convierte en su misión. Conozco algunos chicos que llegaron ellos a la iglesia y luego ellos fueron luz en su casa. Y ahora son familias completas yendo a la iglesia. Ahora, necesitamos tener mucho cuidado aquí. Porque entonces es muy posible que en un par de meses tenemos muchos misioneros y muchas misioneras. Y no queremos eso, necesitamos ser claros, ¿sí? No existen los noviazgos evangelísticos. Eso de que yo te lo reclamo, Dios, yo te la reclamo y voy a ganarla para ti, o voy a ganarlo para ti, eso es un juego peligroso. De hecho, la instrucción de Dios es muy clara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Esa no es nuestra tarea. Necesitamos entender que cuando Pablo escribe estas cosas, es la instrucción para familias, para parejas que ya cohabitaban cuando uno de los dos conoció a Jesús. Si tú ya conoces a Jesús y estás buscando pareja, cuidado, no te unas en yugo desigual. ¿Justamente para qué? Para que no tengas problemas. Ahora, no es una garantía de que no vamos a tener inconvenientes cuando los dos somos creyentes, pero si siendo creyentes tenemos inconvenientes, con mayor razón, cuando no vamos los dos para el mismo lado. Saben, a propósito, he visto incluso en Conviva Norte llegar muchos chicos a la iglesia, porque fueron a un evento, porque nos conocieron en el parque, en fin. Y son los únicos miembros de esa familia. Y estoy completamente seguro que para ellos hubiese sido más fácil su vida espiritual dentro de la iglesia si están con su familia, si tienen el apoyo de su familia. Incluso yo recuerdo a mi madre, a mi mamá,
aguantándose los chistes de mi papá y los comentarios jocosos, y a nosotros riéndonos de los chistes, porque ella fue la primera que empezó a asistir a la iglesia. Luchar con esas cosas no es fácil. Entonces, la familia terrenal juega un papel bien importante dentro de la familia espiritual. Efesios 6, versículos 1 al 4, Pablo quita un poquito la luz que está enfocando en los padres y ahora la lleva al trato con los hijos. Efesios 6, 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y los hijos solo van a saber y van a entender esto cuando han sido instruidos en la verdad del Señor, cuando han recibido especialmente el ejemplo de parte de sus padres. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto mismo resumido en Colosenses 3, 18, 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Wow. En lenguaje coloquial, áspero es una persona que es muy buena haciendo algo también. Pero aquí Dios está diciendo: por favor, esposos, sean tiernos, sean amables con sus esposas. No las traten duramente. Y luego el versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Wow, sí, en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Recuerdan lo que mencionábamos al principio? Eso es una posibilidad. Los padres pueden desalentar a sus hijos. O sea, eso no es imposible, eso puede pasar. Entonces quiero mencionar, por lo menos, o quedarme en 3 términos que leímos en los versículos anteriores. El primero es exasperar. No exasperéis a vuestros hijos. Cuando Pablo escribe a Éfeso, usa la expresión no provoquéis a ira. Cuando escribe a los Colosenses, dice no exasperéis a vuestros hijos. Y ese término es un poco más profundo, es un poco más amplio, porque tiene la idea de descorazonar, de desalentar, de partir, de quebrar el espíritu, de desesperanzar. Incluso tiene la idea de sacar el aire. ¿Alguna vez les han sacado el aire? ¿Y alguna vez ustedes, padres, han querido sacar el aire a sus hijos? Eso es: John, no puedes sacar el aire a Juliana ni a Samuel. Pero los padres pueden cometer ese error de llevar a sus hijos a un punto que simplemente ellos se desalientan y pierden la motivación. Ahora, ustedes no van a pegar un gancho en el estómago de sus hijos para sacarles el aire. Pero ¿saben cuando esas cosas pasan? Por ejemplo, cuando en casa no hay reglas. O cuando en casa hay reglas, pero no se cumplen. El mensaje es equivocado. O cuando ustedes son los primeros en romper la regla. Esas cosas confunden. O como lo mencionaba al principio, cuando familias en la iglesia simplemente compiten por cuál es el hijo más brillante. Y terminan los niños llevando unas cargas impresionantes. La palabra que el apóstol usa es para que no se desalienten. Y la idea o sinónimos de desalentar es que simplemente se llenan de temor, de miedo, se intimidan. Y llega el punto en el que simplemente no quieren hacer nada porque están acobardados o porque están asustados. La otra palabra es disciplina. Padres, crían a sus hijos en la disciplina del Señor. Ahora, en casa deben existir reglas. Y esas mismas reglas tienen que ser, honradas. ¿Y cómo se honra una regla? Sometiendo nuestras vidas a esa
regla, a ese mandamiento. No es enmarcándolo, no es poniéndolo, colocándolo en la puerta de la nevera o haciendo un cuadro bien lindo. La verdad no, esas reglas, esos mandamientos se honran cuando nosotros nos sometemos o cuando sometemos nuestra vida a los mismos. Y de esa manera se fomenta la disciplina. Y cuando hay disciplina, entonces la amonestación a veces ni llega. La idea de la disciplina es que no lleguemos al punto de amonestar. Ese es el otro término, amonestación. Porque aunque la idea es inspirar, cuando se rompe la regla o cuando no se cumple, según el apóstol Pablo, es necesario la reprimenda. O sea, eso nosotros a veces decimos, es que la cantaleta no ayuda. Pero Pablo dice, la amonestación es importante. O sea, padres, a veces sus hijos no es que quieran ir a la iglesia todo el tiempo, es normal. A veces uno mismo dice, wow, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Hay un chiste que es del señor que se levanta un domingo en la mañana y le dice, mamá, la verdad es que hoy no quiero ir a la iglesia. La mamá le dice, ¿y eso por qué no quieres ir? No, la verdad creo que estoy cansado, quiero dormir un poco más. Y la mamá le dice, creo que necesitas ir, tú eres el pastor. Entonces, no hay chance de que se quede en casa. Y a veces uno se siente así. No digo que un domingo, pero hay reuniones a las que uno dice, wow. Así que es natural que sus hijos en algún momento quieran ir por el camino contrario. Y es importante la amonestación. Pablo dice que es importante. La amonestación del Señor es importante corregir. ¿Por qué? La idea de la disciplina es que no haya amonestación. Pero cuando no somos disciplinados, entonces es importante que viene el llamado de atención. Entonces necesitamos ser miembros que guían a sus familias a ser buenos miembros de la iglesia. Y eso está ligado a mi amor por la iglesia. Si no amo a la iglesia, no voy a hacer lo mínimo porque mis amigos, porque mi familia, porque mis hijos crezcan dentro de la iglesia. El sexto, eso de tener las puertas abiertas a veces no es muy bueno. El sexto y último compromiso es justo lo que acabo de mencionar. Punto número 2 en esta mañana, seré una parte que valora la membresía de la iglesia. ¿Saben ustedes quiénes fueron los primeros en amar el hacer parte de la iglesia? Interesantemente, aquellos que reconocieron que no merecían ser parte de la iglesia. Los que se creían merecedores del perdón y el amor de Dios rechazaron la iglesia, incluso persiguieron la iglesia, hicieron todo lo posible por desaparecerla y por callar la iglesia. Y lo hicieron por esa misma causa, porque los que primero se añadieron a la iglesia eran dignos de cualquier cosa menos del amor de Dios. Eso es interesante. Pero fueron esos mismos hombres que primero fueron añadidos a la iglesia, que también estuvieron dispuestos a dar su vida por la iglesia. ¿Por qué? Porque amaron y porque valoraron el ser parte de una iglesia local, el estar comprometidos con una iglesia. La única razón por la que usted y yo pertenecemos a la iglesia y somos iglesia no es por mérito propio. De hecho, paradójicamente, el considerarnos merecedores es aquello que más que nada nos aleja de merecer. Cuando nosotros nos consideramos merecedores de pertenecer a la iglesia, o porque damos nuestras ofrendas, o porque hemos testificado a tantas personas, o porque tenemos unos talentos sobresalientes, es cuando más lejos estamos de merecer. Para ser más precisos, usted y yo nos hicimos miembros de la iglesia de la misma forma, y nadie puede ni podrá mediante otra fórmula. Uno es miembro de la iglesia cuando acepta la gracia de Dios aplicada a su vida. Esta semana leí algo en una red social y me llamó mucho la atención porque tiene que ver con esto y lo copié literalmente. Dice, alguien escribió, abro comillas, no sé con respecto a usted,
Pero cuando yo miro hacia mi interior, no veo los atributos necesarios para salvarme a mí mismo, mucho menos a la humanidad. No solo carezco del poder, sino que no se puede confiar en mi corazón para servir a los demás antes que a mí mismo. Cuando nosotros recordamos eso, amamos la iglesia. Consideramos que no tenemos derechos, no reclamamos derechos. Entendemos que no es un club en el que puedo pagar o hacer algo y obtener beneficios, sino que simplemente digo, amo la iglesia, deseo ser un miembro bíblico. ¿Qué puedo dar? ¿En qué puedo ser útil? Iglesia, cada vez que usted y yo olvidamos que nuestra salvación fue gratuita, perdemos de vista el regalo de ser parte de la iglesia. Perdemos la magia y con la magia se pierde el gozo de servir. Y asimismo, tendremos en poco el pertenecer a la iglesia. Necesitamos todos ser esa parte que valora el ser miembro de la iglesia, que ama estar en la iglesia. Así que, ¿cuánto importa para ti el tener una iglesia en la cual congregarte, en la cual crecer espiritualmente? Pero más aún, ¿cuánto importa para ti asistir a esa iglesia, ser parte de esa iglesia junto con tu familia? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios para que tus amigos, para que tu familia ame también la iglesia y pueda ser parte de ella? Como lo hemos mencionado en las charlas anteriores en esta serie, cada principio, cada compromiso tiene un compromiso. Y eso no es que lo firmamos en piedra. La verdad es que estas cosas deben ser meditadas por cada uno de nosotros. Y ojalá que en nuestro corazón haya el deseo de querer asumir esos compromisos. El compromiso para el día de hoy, número 5, es este. Guiaré a mi familia para que ellos también sean buenos miembros de la iglesia. Oraremos juntos por nuestra congregación. Adoraremos juntos allí. Serviremos juntos en nuestra iglesia. Le pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de la iglesia porque Él entregó su vida por ella. Eso es lo que hace un miembro bíblico, entre otras cosas. Y el compromiso número 6 dice así: ser miembro de la iglesia es un regalo, no es algo que yo me gané. Cuando recibí el don de la salvación mediante Jesucristo, me convertí en parte del cuerpo de Cristo. Poco después me identifiqué con una congregación local. Oro para no desestimar nunca mi membresía, sino para verla como un regalo y una oportunidad de servir a los demás y de ser parte de algo mucho más grande que cualquier individuo o miembro. Iglesia, ¿estamos listos para ser miembros bíblicos? Ojalá sí. Ojalá junto con estas dos declaraciones nosotros recordamos los 6 compromisos que nos hacen miembros bíblicos de la iglesia. Quiero que me acompañen en un momento de oración. Si quieren pueden inclinar sus rostros, cerrar los ojos si así desean hacerlo para estar más concentrados. Tú y yo no nos hacemos miembros de la iglesia porque somos hijos del pastor o porque somos hermanos del líder de alabanza o porque simplemente venimos de una familia prominente. Usted y yo somos miembros de la iglesia cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal en nuestro corazón, cuando reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y asimismo rendimos nuestra vida a Él. Así que lo primero que usted y yo necesitamos entender es eso mismo. No eres miembro por venir a la iglesia cada 8 días. Eres miembro cuando Jesús está en tu corazón. Y si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal, esa mañana tú puedes dar ese paso. Y en este lugar hay personas que están dispuestos a guiarte
a través de las Escrituras y mostrarte lo que debes hacer si es que quieres aceptar a Cristo como Salvador personal esta mañana. Si ese es tu caso y quieres dar ese paso esta mañana, yo te pido que levantes la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga, yo quiero conocer, quiero saber cómo es eso de tener una relación personal con Jesús? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Quizá tú ya tienes tiempo en la iglesia y entiendes qué es ser miembro del cuerpo de Cristo. Y tal vez miras cada una de las declaraciones y dices, wow, eso es un poco complicado. Sí, es un poco complicado. Es más, es muy complicado. Pero la verdad es que al menos que usted y yo entendamos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, vamos a ser buenos miembros y vamos a funcionar como miembros y vamos a poder servir con gozo y amar a la iglesia como Jesús nos ama a nosotros. Espero que esos compromisos no simplemente quedan ahí en la mente, sino que le damos el valor entendiendo que son extraídos de las mismas Escrituras. Mi Señor, quiero darte muchas gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana. Padre, gracias por Conviva Norte. Gracias, Señor, por cada familia que has traído. Gracias, Señor, por esas esposas que llegaron solitas y luego en oración ellas clamaron a ti y luego sus compañeros están en la iglesia. Pero no solamente sus compañeros, sino también sus hijos y amigos, amigas. Eso es genial. Gracias, Señor, por honrar esos corazones y por honrar el deseo en esos corazones. Y, Señor, yo te pido que como familias tú nos sigas uniendo. Y, Señor, que ese principio de mejor son dos que uno, también lo podamos experimentar a nivel de familia, en la parte espiritual. Que cuando un miembro de la familia está desanimado, los otros están ahí para animarle. Que cuando algunos se duelen, los otros están ahí para consolarle. Que cuando algunos simplemente reciben honra y honor, que los otros están ahí para alegrarse con él. Pero ayúdanos, Señor, a que esto comience en el seno de nuestra familia, de nuestro hogar, y que repercuta y que podamos ver eso también en nuestra familia espiritual que es Conviva Norte. Muchas gracias por tu palabra y por habernos permitido tener este espacio esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén y amén.